Bueno, entonces, si ustedes pueden observar, tenemos ahí dos ejercicios. Si ustedes ven, estos dos ejercicios son los que nosotros podemos encontrarnos en la vida diaria. Es decir, tenemos una fuente que de casualidad aquí está 12 voltios, está de corriente directa, ¿no? Aquí puede ser cualquier tipo de alimentación, puede ser 12, 15, 20, 50, 100, hasta 1000 voltios. Tenemos un interruptor y tenemos un foco en el primer gráfico, ¿no? Diagrama 1 le podríamos llamar. Y en el diagrama 2 tenemos algo parecido, pero ahora con dos focos. Los más utilizados, el más utilizado es el circuito en paralelo, que me parece que ya les había contado, que nos sirve sobre todo para cuando encendemos el foco, se enciende, digamos, todas varias luces al mismo tiempo. Ese es el más utilizado. Y voy a explicar por qué y por cuál es el pro y el contra de utilizar los circuitos que ustedes ven, este circuito en serie. Entonces, voy a encender la camarita de mi celular para poder indicarles. Entonces voy a dejar de compartir esto para que se vea mejor. Y bueno, está un poquito de lado, pero bueno, ahí le damos, ¿no? Ya, a ver. Bueno, algo importantísimo aquí, chicos, es lo siguiente. Un poco obvio, pero es lo siguiente. Entonces tenemos una fuente de alimentación, que esta puede ser cualquiera, ¿no? En electricidad les había contado que siempre ustedes van a tener este símbolo que significa fuente de energía de corriente alterna. Alterna porque tenemos lo siguiente, ¿no? Esta energía o esta onda sinusoidal, que significa que va la corriente eléctrica desde arriba hacia abajo y por eso se llama alterna. Entonces dice que viene por aquí y tenemos un interruptor que está abierto, casi está abierto siempre, y tenemos un foco que es lo que nosotros podemos encontrar siempre en las instalaciones eléctricas. Bueno, aquí tenemos algo importante que eso sí les quiero aclarar. Este interruptor tiene una resistencia cuando está abierto, una resistencia, entonces la resistencia de este interruptor, entonces resistencia de infinito. Esto quiere decir que el aire tiene una resistencia máxima, el infinito. Es decir, ustedes si es que llegan por aquí pasa la energía eléctrica, ya quedamos que la energía eléctrica son los electrones que pasan por el conductor, llega hasta este punto y por obvias razones ahí se queda. No hace nada, ¿no? Entonces, siempre cuando nosotros tenemos un interruptor abierto, entonces tenemos aquí una resistencia infinita, es decir, por aquí no puede pasar nada. Cuando se cierre este interruptor, entonces vamos a hacer otro pequeño gráfico. Entonces, igualito, ¿no? Cuando se cierra el interruptor, ahora sí puede pasar los electrones por el circuito, ¿no? Entonces pasa por aquí y enciende el foquito, ¿no? Y regresa. Aquí sabemos que esto es fase, esto es neutro y sabemos que por acá está conectado tierra. Bueno, entonces, ahora la resistencia en el interruptor, aquí voy a poner de interruptor, ¿ya? Bueno, mejor pongamos inter. Aquí también voy a llamarle inter. Ahora la resistencia del interruptor es nula o tiene muy baja resistencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, puede ser una resistencia, por ejemplo, de 0.001 ohmios. Esta resistencia de 0.01 ohmios es nula, ¿sí? Es decir, casi pasa toda la corriente eléctrica. Este 1 ohmio que tenemos aquí nos puede, cuando es de muy largas distancias, baja la electricidad, ¿sí? Por ejemplo, si es que en el generador, digamos en la hidroeléctrica, nos envían 10.000 voltios y viene por un cable, que son los cables conductores, los transmisores desde la hidroeléctrica hasta, digamos, nuestras casas, tienen largas distancias, como por ejemplo unos 100 kilómetros y más. Entonces, ahí esta resistencia
sí aumenta, ¿sí? Pero también no es mucho. Por ejemplo, digamos de los 1000 voltios, digamos de los 10.000 que envía la hidroeléctrica. A ver, espera un momentito que voy a admitir a 2 personas. De estos 10.000 voltios que nos envía la hidroeléctrica, el conductor puede consumir por resistencia, puede consumir, por ejemplo, unos 200, máximo unos 200 voltios, pero de 10.000, eso es absolutamente casi nada, ¿no? Es 9.900, digamos que solo consume 20 voltios, 9.980 voltios, ¿sí? Entonces, el conductor, cuando es es muy largo el conductor para transmitir la energía eléctrica, sí puede consumir un voltaje, ¿ya? Ahora regresemos a la parte de los ejercicios que estaba explicando. No sé si quedó claro estos dos conceptos que son importantes. A ver, voy a preguntar a Cintia, por favor. ¿Sí está claro estos dos conceptos? Sí, sí, ahí más o menos. Bueno, pero si es que igual tienen alguna pregunta, no se olviden de decirme, por favor. No solamente en la última, de la segunda, no avancé a escuchar bien eso de que de los 10.000 voltios que envía la hidroeléctrica, solo consume los 980, pero ¿qué era lo que consume solo los 9.980? Muchas gracias, Cintia. Eso no, No se no olviden entendí. siempre preguntar, ¿no? Verán esto de ley, estas preguntas que son muy básicas, de ley está en el examen. Entonces, pilas con este dato. Verán, la hidroeléctrica nos envía, dependiendo de cómo genera, ¿no? Existe varios generadores en una hidroeléctrica. En la Coca-Cola Sinclair existen como alrededor de 12 generadores. En la hidroeléctrica de Alagoyán, que es la que está en Baños, existen 6. Pero sumados todos esos generadores nos puede dar 10.000, 20.000, 30.000 o muchos, varios, ¿no? Puede ser 40.000 también nos pudiera enviar a la toma, digamos, a la red general de la electricidad. Bueno, entonces un conductor sí tiene resistencia. Entonces, si de la hidroeléctrica nos envían 10.000 voltios, el conductor que tiene una resistencia muy baja, que por ejemplo, este puede ser la resistencia del conductor, de, por ejemplo, un ohmio o 0.01 ohmio, cuando es muy largo, cuando tiene es muy extenso su conductor. Por ejemplo, si es que ustedes se percatan en la carretera, desde una torre, como por ejemplo estas torres de aquí que la otra vez había dibujado, entonces son algo así como esto. Entonces, estas torres son algo así, ¿no? Viene algo así, y lo mismo en la parte inferior, ¿no? Entonces aquí, entonces esto es así, y esto es así, ¿ya? Entonces, estos cablecitos que son aquí, no se ven que eso es una torre de electricidad. Entonces aquí, digamos, son torres, esta es la torre de electricidad. Estas torres o estos cables son muy extensos, alrededor por lo menos de unos 1.000 metros cada uno, ¿sí? Es 1 kilómetro. Entonces, estos cables tienen una resistencia. Esa resistencia hace que baje los 10.000 voltios, ¿sí? Entonces, pero si ustedes se percatan 10.000 voltios y aquí nos entrega, digamos, al poste de luz, nos entrega 9.980, no es nada, ¿no? Si ustedes ven, es como 20 voltios, que eso no es nada. Entonces, igual, el día de mañana hemos de ver un poco de transformadores también para que ustedes vean qué es lo que pasa ahora con estos 9.000. ¿Por qué los 9.000 nos llega a nuestra casa? Porque solo nuestra casa llega a 220 y más, ¿sí? Entonces, eso lo veremos el día de mañana. Bueno, tenemos lo siguiente. Entonces, ahora sí vamos a resolver estos ejercicios. Yo lo que quería explicarles del día de hoy es que el interruptor en nuestra casa, o el interruptor, o puede llamarse breaker también, cuando está abierto, tiene una resistencia infinita, es decir, ustedes no pueden ver el paso de corriente, por eso no se enciende el foco, porque tiene una resistencia infinita. El aire no es conductor, por eso es que el aire ustedes no podemos conducir electricidad a través del aire. Entonces, por eso tiene una resistencia infinita. Y cuando el interruptor se cierra, la resistencia es nula o es muy bajita, ¿sí? Pero cuando es muy largo o tiene muy largas distancias del conductor,
sí afecta un poco al voltaje. Entonces, eso era lo único que quería explicarles con lo del día de hoy de esta partecita, ¿sí? Ahora vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes se percaten cómo funciona. Bueno, entonces tenemos el siguiente ejercicio, como por ejemplo tenemos una fuente. Entonces aquí tenemos el interruptor y aquí tenemos un foquito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahora supongamos que este foco tiene una potencia de 100 vatios, ¿ya? Este foco tiene una potencia de 100 vatios. Sabemos que la fuente de electricidad que nosotros tenemos en casa es de 110 voltios. Sabemos que es 110 voltios corriente alterna, ¿no? Entonces, cuando se cierra el circuito, aquí vamos a tener dos tiempos. Algo llamado un tiempo cero. ¿Qué significa el tiempo cero? Significa que la resistencia es infinita, ¿sí? El tiempo cero significa que la resistencia es infinita. Es decir, antes que se cierre el circuito. Entonces, cuando está abierto este interruptor, tiene una resistencia de infinita. Es decir, los 110 voltios no va a pasar nunca por aquí. No sé si ustedes han visto un interruptor, si han tenido, no sé si han tenido la oportunidad de ver un interruptor. Tiene una medida, es más o menos muy parecido a esto, por eso el símbolo es muy parecido a esto. Tiene una medida desde la parte de cobre hasta el conductor, tiene una medida como de unos 2 milímetros más o menos. Eso es bajísimo, pero no permite, como pasa el aire, no permite tener una conducción correcta. Y ahora, cuando se activa este interruptor, cuando se activa, vamos a tener un tiempo 1. Y ahora la resistencia es mínima, no le vamos a hacer valer, es despreciable esta resistencia en el conductor. Y ahora sí viene lo siguiente. Nos piden el circuito, nos dice qué pasa cuando el interruptor se cierra. Entonces, cuando el interruptor se cierra, ¿qué intensidad tiene? Entonces, ¿cuál es la intensidad del circuito, ¿sí? Cuando se cierra el interruptor. Entonces, cuando el interruptor se cierra, sabemos que esto va a pasar así, ¿no? Entonces, esto va a ser así. Entonces, ya se cierra. Va a pasar la corriente, sale la corriente por aquí, va a pasar, va a llegar al foco, luego de ese foco se enciende y regresa al neutro, ¿no? Fase neutro, por eso se cierra el circuito. Bueno, entonces, ¿qué intensidad tenemos? ¿Cómo calculamos esto? Si solo tenemos una potencia y tenemos el voltaje. Si ustedes se acuerdan, potencia era igual a ¿qué? A voltaje por intensidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos calcular la intensidad. Entonces, ¿qué hacemos? Intensidad va a ser igual a ¿qué? A potencia sobre voltaje. Intensidad tenemos, potencia, ¿cuánto tenemos del foco? Dice que 100 vatios. Y el voltaje dice que vale 110 voltios. ¿Cuánto tenemos de intensidad? ¿O cuánta intensidad consume nuestro foco? Por favor, ayúdame con la respuesta. Cristian Tenelema. 0,90 Inge. Gracias. 0.90 o 0.9 amperios. ¿Ya? Y eso es todo lo que tenemos que hallar en este circuito. Igual, Cintia o cualquier persona me hace acuerdo, por favor, para subirles estas fotitos al grupo, ¿sí? Al aula virtual. Ya, sí está Ya, claro profe. esto, ¿no? Entonces, estamos atentos a cómo utilizamos ahora la fórmula de la potencia. ¿Ya? Ahora vamos a hacer unos circuitos bien básicos. Voy a compartir la pantalla. Ya, tenemos lo siguiente. Tenemos un pequeño circuito, como el que ustedes pueden observar, y físicamente tenemos lo siguiente, ¿sí?
cuando ustedes hacen o han visto una instalación, ustedes pueden observar que es algo parecido a lo que ustedes miran en la pantalla. Entonces tenemos una fuente, que en este caso es una batería, tenemos un interruptor, y aquí este interruptor tiene un cablecito que se conecta a un foco, luego después de ese foco se conecta a otro, y luego de ese foco se conecta a estos tres focos que están en paralelo. Esto es importantísimo describirlo. Las instalaciones eléctricas funcionan o se deben realizar igual que el papel, ¿sí? Si es posible, tenemos que ponerlos en partes que digamos que el alambre vaya, digamos, en dirección recta, que no exista curvas, ¿sí? Pero de todas maneras es casi imposible que salga, digamos, como el papel, ¿no? Como por ejemplo, este circuito que ustedes pueden observar en sus pantallas es lo siguiente, ¿sí? Entonces, en la vida real nosotros vamos a instalar algo parecido a esto, pero en el papel nos sale lo siguiente, ¿sí? Entonces, no sé si está claro eh, este diagrama. Ya yo les voy a subir esta diapositiva el día de mañana porque tenemos que completar una parte de la teoría, pero espero que esté claro o que ustedes se percaten que el circuito en serie es el que va un elemento tras de otro. Y el circuito en paralelo es el que se conecta literal los cables o dos cables del elemento en el mismo sitio, ¿sí? Espero que ustedes esto lo vean en la imagen, cuando ya tengan las diapositivas, ustedes se percaten, ¿sí? Pero en resumen es lo siguiente, ¿sí? Entonces, en resumen, es lo que ustedes pueden observar. Entonces, vamos a calcular este circuito, vamos a hacer un pequeño cálculo de este pequeño circuito o elemento. Bueno, entonces no se olviden, ¿no? El tiempo cero significa que el interruptor está abierto y el tiempo uno significa que el interruptor está cerrado. Entonces siempre nosotros vamos a calcular cuando el interruptor esté cerrado. Porque cuando el interruptor está abierto o cuando no pasa energía eléctrica, lo único que vamos a poder calcular es la resistencia. Bueno, entonces, una vez que se cierra este interruptor, vamos a hacer los cálculos respectivos. Inge, Sí, ¿podría repetir eso de cuando el tiempo es cero, el interruptor está... claro. Aquí justo en este gráfico que ustedes pueden observar, el interruptor está abierto. Entonces nosotros vamos a tener dos tiempos del interruptor. El tiempo cero significa que el interruptor está abierto, es decir, el foco está apagado, y el tiempo uno significa que el interruptor está cerrado, ¿sí? Esto también quería explicarles, vamos a este gráfico, en el primer gráfico, ¿sí? Voy a explicarles ahora en mi Solo cuaderno. cuando está, Marquito, solo cuando está abierto hay como calcular. A ver, muy importante, gracias por la pregunta. Solo cuando el interruptor está abierto o cuando no existe paso de energía eléctrica, nosotros solo podemos calcular ahí la resistencia. Es decir, cogemos un multímetro y ponemos en las dos puntas, digamos, del cable. Solo ahí, solo cuando no existe el paso de energía eléctrica o no está conectado a la electricidad, podemos calcular la resistencia. No se confundan mucho en esa teoría, porque lo único que necesito yo es que cuando vamos a calcular la resistencia, el voltaje y la intensidad cuando se cierra el circuito. Lo único que yo necesitaba que ustedes se percaten es que cuando el circuito o cuando el interruptor está abierto, tenemos una resistencia infinita. Y cuando está cerrado, el interruptor pasa la corriente eléctrica. ¿Sí? Algo un poco obvio. Voy a explicarles ahora en mi cuadernito. A ver, voy a dejar de compartir esto. A ver, si ustedes se percatan, chicos, tenemos la energía eléctrica, ¿no? Que nos envían. Tenemos ya el interruptor en un tiempo 1, que sabemos que es cuando está cerrado ya, cuando está cerrado el interruptor. Esto está pegado, ¿no? Está pegado, se cierra. Y aquí llega un foco. Entonces aquí voy a poner unos dos puntitos
porque quiero indicarles algo que ustedes deben percatarse por ley. Bueno, antes de que existan los focos de inducción, que son los focos que hoy por hoy tenemos, o los focos LED que tenemos, no sé si ustedes o cómo ustedes probaban que el foco estaba quemado. A ver, David, ¿usted cómo probaba que el foco estaba quemado? ¿Qué hacía? Los focos cuando se quemaban. Si digamos que el foco estaba quemado o no se enciende el foco, digamos, Los tú antes, antiguitos, los amarillos, sí, esos sí, se les movía y ahí sonaba. ya, muy bien, gracias, eh, David. Excelente respuesta. A ver, ¿por qué pasaba que sonaba? No se olviden que el foco amarillo tenía las siguientes características. Tenía algo así como esto. Aquí tenía, digamos, esta como puntita. Bueno, aquí tenía esto, ¿no? Esto. Aquí tenía un círculo que es algo así como esto. Y si ustedes veían este foquito, bueno, por aquí salía una partecita y por acá salía otra partecita y aquí tenía como liñita de aquí. Espero que ustedes sí se hayan fijado en este foco. A ver, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba o por qué cuando ustedes movían este foquito? A ver, voy a hacer en el dibujo. Digamos, ustedes movían el foquito y sonaba. ¿Qué es lo que sonaba? Era esta partecita de aquí. Esto que estoy mostrando aquí en el medio. Esto de aquí es el filamento, ¿sí? A veces, cuando ya se quemaba, este filamento es como que se rompía. Entonces ustedes lo que escuchaban era este filamento que no es nada más que un cablecito, ¿no? Un cablecito que es hecho, digamos, de otro tipo de material, no es cobre, para que se encienda, ¿sí? Entonces, lo que ustedes podían escuchar era este filamento. Este filamento pasaba lo siguiente, ¿no? En un circuito, regresemos a este gráfico, en un circuito cuando se quemaba, el filamento ya dejaba de conducir. Entonces, ustedes en el foquito, lo único que ustedes tenían no era nada más que lo siguiente. Entonces, tenían el foco, tenían, digamos, bueno, sabemos que es algo así. Y aquí sí tenían un filamento que todavía se veía, pero ya estaba roto, ¿sí? Entonces, este filamento roto es esto de aquí, en pocas, en un dibujo, ¿sí? Está abierto el circuito. Entonces, por eso es que no permite el paso de energía eléctrica. Bueno, entonces aquí vamos a poner el foco. Y el foco sí tiene una resistencia, ¿ya? Entonces sabemos que el foco, casi siempre la resistencia de estos focos, sobre todo los antiguos, la resistencia es alrededor de unos 10 ohmios, ¿ya? Entonces, como la resistencia es 10 ohmios y sabemos por ley que la energía eléctrica nos va a llegar alrededor de, digamos, de 110 voltios, que casi siempre es la energía que nos brinda la, el, la empresa eléctrica, entonces con esto solo calculamos la intensidad. Esto de aquí es rápido, ¿no? Por favor, dame la respuesta. Ya no lo voy a realizar porque sabemos que solo tenemos que aplicar una fórmula. Dame la respuesta, por favor, eh, Verónica Manovanda. ¿Cuál sería la intensidad de este circuito? Eh, 11, Inge. 11. Ya, muchas gracias. Sí está claro por qué sale 11. Ya. A ver, ¿por qué sale 11? Porque es igual, esto es intensidad, es igual a qué? A voltaje sobre resistencia. Esto quiere decir que el voltaje es 110 y la resistencia es 10. Entonces eliminamos esto, 10 dividido por 1, esto es 11, ¿no? Entonces la intensidad es 11, ¿qué cosa? Amperios. A ver, esto es importantísimo, este triángulo que me parece que también yo le había subido a la aula virtual, este triángulo es importante, no se olviden que voltaje, para que ustedes se acuerden, es VIR, ¿no? VIR es la ley de Ohm. ¿Qué significa VIR? Es voltaje es igual a ¿qué? A intensidad por resistencia. Si ustedes quieren hallar la resistencia, entonces le tapan, digamos, este triangulito y entonces es voltaje sobre intensidad, ¿ya? Si ustedes quieren ahora hallar la intensidad,
la intensidad es igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. Y si ustedes quieren hallar el voltaje, entonces es igual a la multiplicación de intensidad por resistencia, ¿sí? Este triángulo funciona de esa forma. Si no, ustedes solo tienen que despejar, espero que ustedes sí sean una máquina despejando, entonces ustedes pueden hallar. Ya, ahora voy a escribir, vamos a hacer el ejercicio que estaba en las diapositivas, que es, que si ustedes se acuerdan, es lo siguiente, ¿no? Entonces voy a compartir igual las diapositivas de nuevo. Ya, entonces vamos a realizar lo siguiente. Entonces, bueno, hasta que ustedes vean, voy a transcribirlo aquí en mi cuadernito. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Voy a cambiar estos valores, ¿no? Aquí tenemos 12 voltios, aquí pongámosle 12 voltios mismo, pero de corriente alterna. En ese gráfico está de corriente directa, entonces los 12 voltios de corriente alterna no es nada más que el gráfico o la fuente de poder cambia. No se olviden que siempre vamos a tener un interruptor, el interruptor está cerrado. Entonces, si es que en alguna pregunta de algún examen o lección dice el interruptor está abierto, ni siquiera intenten hallar los valores, ¿no? Porque un interruptor abierto significa resistencia infinita y no va a pasar la corriente. Ya, bueno, entonces aquí tenemos estos valores. Un ejercicio parecido sí está en la lección, por favor. A ver, chicos, verán, el día de mañana quedamos en que íbamos a hacer un pequeño simulacro de la prueba parcial. Esta lección les recomiendo que igual practiquen un poquito. Eh, entonces va a ser algo parecido a lo que hemos visto hasta el día de hoy. Nos ha de tomar, digamos, unos 20 minutos la lección, ¿sí? Porque no son muchos ejercicios, solo son unos 3 ejercicios y un poco de teoría. Y lo demás necesitamos terminar la parte de conductores, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, tenemos lo siguiente, ¿no? Dice que esta resistencia, este foco dice que aquí tiene 2 ohmios, el otro dice que tiene 3 ohmios, el otro tiene 8 ohmios, el otro tiene 10 ohmios, el otro tiene 5 ohmios. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir para que se vea mejor la pantalla. Ya. Si ustedes ven, ahí tenemos un circuito eléctrico. Es muy utilizado lo siguiente. Esto también quería explicarles. ¿Qué pasa en un circuito en serie? Un circuito en serie cuando, por ejemplo, uno de estos foquitos se quema, automáticamente ya se abre el circuito. Pasa lo de acá arriba, ¿no? Pasa lo de este foquito. Por eso es que los circuitos en serie no son muy utilizados. Más son utilizados los circuitos en paralelo en una toma, en una fuente, digamos, digamos, una instalación eléctrica, ¿sí? Entonces, es muy recomendable que ustedes solo utilicen el circuito en serie para tener el interruptor y este interruptor se una a estos circuitos en paralelo, ¿sí? Pero bueno, para el caso de estudio del día de hoy, vamos a resolver lo siguiente, ¿sí? No se olviden que, si ustedes se acuerdan, la caída de tensión en un circuito en serie va a existir. Es decir, por ejemplo, aquí va a tener una caída de tensión, aquí le voy a llamar un voltaje en la resistencia de 2 ohms, ¿sí? Entonces, aquí va a tener una caída de tensión. Lo mismo va a tener esta resistencia, va a tener otra caída de tensión, porque en un circuito en serie tenemos caídas de tensión en cada uno de los elementos. No se olviden eso, en un circuito en serie siempre tenemos caída de tensión. Si no tenemos, por ejemplo, que este es de R1, R2, R3, ponemos el valor de la resistencia. Entonces aquí, voltaje, ¿en qué sería? En la resistencia, 3 ohmios. Y si ustedes se percatan aquí, en un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en estas resistencias. Y lo que cambia es la intensidad. Aquí va a tener una intensidad. Entonces aquí sería intensidad en la resistencia de 8 ohmios. Aquí va a tener otra intensidad en la resistencia de 10 ohmios. Y aquí va a tener otra intensidad
en la resistencia de 5 ohms, ¿sí? Entonces, caída de voltaje solo pasa en los circuitos en serie y la intensidad es la misma en el circuito en serie. Acá, cuando se encuentra en un circuito en paralelo, la intensidad va a ser diferente, ¿sí? Entonces, vamos a calcular lo siguiente. Entonces, vamos primerito a calcular la intensidad en todo el circuito, ¿sí? Vamos a calcular la intensidad en todo el circuito. Entonces, nos pregunta, ¿cuál es la intensidad total en todo el circuito? ¿Ya? Para que ustedes calculen la intensidad de todo el circuito, si ustedes se acuerdan de esta formulita de la ley de Ohm, ¿cómo calculamos la intensidad total? La intensidad total es como voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Entonces, para calcular la intensidad total, necesitamos saber la resistencia total, que tampoco sabemos, porque aquí tenemos dos resistencias que están en serie, que sabemos las resistencias en serie se suman, pero aquí tenemos una resistencia en paralelo. Entonces, lo primero que necesitamos hallar es la resistencia total. Entonces, si ustedes se acuerdan, voy a dejar toda esta parte de este circuito a un lado y vamos primerito a calcular la resistencia total del circuito en paralelo, que es esta, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un pequeño gráfico. ¿Ya? Entonces, primerito necesitamos saber la resistencia de este circuito de aquí que yo le hice a un ladito, que aquí sabemos que esta resistencia vale 8, esta vale 10 y esta vale 5, ¿ya? A ver, pilas con este dato. No se olviden, yo les había dicho o les había indicado que existen dos formulitas para calcular la resistencia en paralelo. Cuando cuando solo tenemos dos resistencias, calculamos de una forma. Y cuando tenemos varias resistencias, como este caso, calculamos de la siguiente manera. Para los que se hayan olvidado, resistencia en paralelo, le voy a llamar así, RP, resistencia en paralelo es igual a 1 sobre 1 y la resistencia que tenemos aquí. Entonces, para hacerles de acuerdo a la fórmula, les voy a poner así. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, que es, a ver, un ratito que dice que quieren entrar. Entonces, ¿qué valores reemplazamos? Los valores que reemplazamos son los valores que tenemos en esta, digamos, partecita del circuito. Entonces, ponemos lo siguiente. La resistencia en paralelo es igual a ¿qué? A 1 sobre 8 más 1 sobre 10 y más 1 sobre 5. Espero que tengan calculadoras. Entonces, la resistencia en paralelo, por favor, ayúdame con el resultado de esta operación. A ver, Jimenita, ¿sí está con una calculadora a la mano? Sí, Marquito, ya lo estoy haciendo. Ya, muchas gracias. Ayúdame con la respuesta. Por favor, comprobarán la respuesta, por favor. $2.35 Inge sale de todo. Ya. De solo este circuito en paralelo, ¿verdad? Sí, Ya. 2,35. ¿Qué cosa? Ohmios. Si ustedes, este dato es importantísimo, chicos. Si ustedes se percatan, aquí tenemos una resistencia de 8, tenemos una resistencia de 10 y tenemos una resistencia de 5. ¿Y por qué nos sale este valor? Siempre la resistencia en paralelo va a bajar, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿sí? Entonces, no se olviden, siempre va a bajar una resistencia cuando es un circuito en paralelo, ¿ya? No sé si comprobaron esta respuesta. ¿Así sale, Jimenita? Sí sale, Eso mismo sale, Marquito. sí 2, sale, 3, Inge. 5, Ya, 2. gracias. No se olviden que necesito que ustedes tengan una calculadora a su mano. Ya, una vez que nosotros hacemos esto, esta resistencia en paralelo, el circuito ya nos queda de la siguiente manera. Entonces voy a cambiar de hojita
Y el circuito ya nos queda de esta forma. Nos queda, bueno, aquí tenemos la fuente. Y aquí tenemos dos focos. Bueno, aquí no se olviden que aquí tenemos el interruptor, ¿no? Tenemos la fuente. Aquí tenemos dos focos. Y la resistencia en paralelo ya se convierte en una sola. Y por obvias razones, esto ya es más fácil calcular porque la resistencia en serie sabemos que ya solo se suma. Entonces, ayúdenme por favor con los datos. ¿Cuánto valía esta resistencia? A ver, Brian, ¿cuánto valía esta resistencia del primer foco? ¿Si estuvo atento o no estuvo atento? 2 ohmios. Ya, espera. Ya. La resistencia era 2 ohmios, 3 ohmios, y la resistencia que acabamos de hallar, ¿cuánto valía? 2.35 ohmios. Entonces, para calcular la resistencia total en un circuito en serie, solo sumamos. Entonces, la resistencia total solo va a ser la suma de la resistencia de 2 ohmios más 2.35. ¿Cuánto sale la respuesta total o la resistencia total? Por 7.35. Gracias. Ya, gracias. 7.35. ¿Qué cosa? Ohmios, ¿no? Ohmios. A ver si. Dice según esto que. ¿Sí están viendo, chicos? ¿Sí se ve o no se ve? Sí. Sí. Ya. A ver, chicos, entonces, una vez que acabamos de hallar la resistencia total, que es 7.35 ohmios, lo único que nos falta es calcular ahora la intensidad, que era lo que nos pedían, ¿no? Entonces, la intensidad total es igual a ¿cuánto? A voltaje sobre resistencia. Sabemos que el voltaje es el valor total que tenemos aquí, que en este caso era 12, entonces voltaje sobre resistencia total. Entonces, aquí sería voltaje, que sería 12, en este caso que pusimos el ejemplo, 12, dividido para 7.35. ¿Cuánto sale este valor, por favor? Jonathan Tapia. 12 dividido para 7.35. 1,63. 1.63. 1.63. Ya, 1,63, ¿qué cosa? Amperios. Y eso es todo, chicos, por favor. A ver, aquí vamos a calcular algo que también estamos revisando. ¿Cuánta potencia genera toda la fuente de poder? ¿Sí? ¿Cuánta potencia nos entrega la fuente de poder? Entonces también calculemos la potencia total. ¿Qué nos entrega la fuente de poder? Si ustedes se acuerdan, existen varias fórmulas, ¿no? Y la principal de la potencia total sería voltaje total por intensidad total. Entonces, ¿cuánto saldría, por favor? Aquí es 12 por 1.63. Aquí voy a poner entre paréntesis para que ustedes se percaten. ¿Cuánto sale esto? Por favor, Cintia. 19.56. Ya, gracias. Sí, 19. 19,56. ¿Qué cosa? No se olviden que la potencia siempre es ahora en vatios. Vatios. Oh, sí. O sea, tenemos la mala costumbre de decir watt, ¿no? Pero sí es vatios, le dicen, ¿no? Vatios. Igual más, espero que el día de mañana podamos revisar un poquito de la potencia real, la potencia imaginaria, que esto no sé si ustedes se acuerdan de algo llamado los números imaginarios. Me parece que en matemáticas les debían haber dado un poquito de eso. ¿Sí se acuerdan ustedes de dónde sale un número imaginario? Algo. Ya. Bueno, tan solo para una pequeña explicación, ¿sí? No quiero que se asusten ni nada, ¿no? Todo, aunque no lo crean, todo en las matemáticas nos sirve, pero tan solo para que ustedes se acuerden, ¿qué pasa si ponemos raíz cuadrada de menos 16, por ejemplo? Entonces, raíz cuadrada de menos 16 en una calculadora te sale error matemático. Esto quiere decir que no existe raíz cuadrada
de un número negativo. Si cualquier número negativo que le pongan no existe. Pero sí existe algo llamado un número imaginario. Entonces, para calcular esto, el imaginario vale -1. Entonces le sacamos, aquí nos quedaría solo sacamos raíz de 16, raíz de 16 es 4, y aquí ponemos un i que significa un número imaginario. Bueno, esto como un pequeño tic para que se acuerden, ¿no? El i significa -1, ¿no? Sí, entonces cuando multiplicamos 4 por -1 sabemos que es -4. Eso tan solo ya lo vamos a ver por qué, de dónde asoma y para qué nos sirve esto, que algún rato espero que ustedes lo hayan estudiado, que no es nada más que los números imaginarios. Ya, no sé si es que tengan alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el día de hoy, que no es nada más que potencia, que hemos visto los 4 elementos importantísimos de la electricidad. Resistencia, voltaje, intensidad y potencia. ¿Sí? Entonces, no sé si es que tengan alguien de ustedes alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento. Entonces, no se No, olviden, chicos, que tenemos que, por favor, traten de repasar. Yo voy a subir estas fotografías, igual la clase del día de hoy que grabé, porque muchas personas no pudieron ingresar a tiempo, otras personas tuvieron que faltar. Entonces, por favor, no se olviden, chicos, también si es que tienen que faltar, por favor, tienen que escribirme, ¿no? Ahí tienen mis redes sociales, me pueden escribir por Facebook, WhatsApp o como ustedes deseen, pero por favor avisen que es importante la asistencia de ustedes, ¿sí? No se olviden que ustedes también tienen la modalidad que su modalidad literal es muy, muy corta en relación del todo el semestre de las otras carreras, así que por favor traten de asistir. Bueno, entonces, ahora sí vamos a avanzar en estos minutitos que nos quedan con lo siguiente. Ya, entonces voy a apagar la camarita de mi celular. Ya, entonces vamos a hablar algo llamado cables eléctricos. Esto es importantísimo, chicos, porque esto si ustedes lo han visto ya en sus casas y tal vez lo van a ver en algún momento. Cables eléctricos, por favor, ayúdame con la lectura. Abigail, por favor. Un cable eléctrico es un elemento fabricado y pensado para conducir electricidad. El material principal con el que está fabricado es el con cobre, por su alto grado de conductividad, aunque también se utiliza el aluminio, que aunque su grado de conductividad es menor, también resulta más económico que el cobre. Gracias, Abigail. Yo les había dicho que uno de los principales conductores eléctricos es el oro, ¿no? Bueno, las naves espaciales o la NASA utiliza conductores de oro para evitar pérdidas imagínense, estamos mandando una nave espacial y de repente no hubo muy buena conducción. Entonces el oro es uno de los principales conductores eléctricos. Pero el cobre es relativamente económico y por eso nosotros le utilizamos. A ver, espérenme un momentito, por favor. A ver, antes de despedirnos, no sé si que tengan alguna pregunta. Vamos a quedarnos hasta ahí, chicos, y nos vemos el día de mañana. No se olviden repasar un poquito de lo que hemos visto hasta el día de hoy y nos vemos el día de mañana. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Me hacen acuerdo, por favor, chicos, de subir esta clase y también las fotografías, por favor.